Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Magallanes, al doctor Rodrigo Mancilla y al doctor Flores por estar presentes y por la organización, ¿no? Yo les voy a hablar algo más simple, creo yo, que lo que habló el doctor Flores. Yo creo que por eso que no fui nefrólogo, yo escuché atentamente, entendí no mucho, pero me sirvió bastante. Yo decidí de frente a ser cirujano porque dije, esto es más simple. No me pude aprender nunca el mecanismo del manejo del potasio o los riñones, digamos. Así que bueno, decidí ser urólogo y les voy a hablar de algo que es bastante importante en el manejo de un médico general y atención primaria. Creo que hay conceptos que tienen que saber, que no pueden dejar de lado. Les voy a hablar de uropatía obstructiva en APS. También quiero explicarles un poquito algunos conceptos sobre el screening y para qué sirve el antígeno prostático. Creo que eso es fundamental porque a veces se mezclan conceptos de hiperplasia, de cáncer, cuándo pedir uno, cuándo pedir otro. Y así que, si es que al final quedan dudas con respecto a mi presentación, obviamente feliz de responderlo en la mesa redonda. Este gráfico es muy simple, pero es muy importante. No, esto es lo que, como concepto, un médico general debe saber. La patología prostática, básicamente, hay tres problemas. Uno puede ser el cáncer, una puede ser la hiperplasia prostática o crecimiento prostático benigno, y otras son las prostatitis, las inflamaciones de la próstata. ¿Por qué lo pongo así como esos anillos entrecruzados? Porque una persona puede tener cáncer y puede tener hiperplasia y también puede tener inflamación de la próstata. Puede tener cáncer e hiperplasia, puede tener solo cáncer, puede tener solo prostatitis, etc. Lo importante es que pueden coexistir, pero ninguna lleva a la otra. Ahí hay un concepto de los pacientes a veces que dicen, doctor, porque no me cuidé que la próstata estaba muy grande y me dio cáncer. Ese es un error conceptual. Son dos enfermedades que van en paralelo, pero pueden coexistir. Entonces, yo quiero dividir esta presentación básicamente en estos tres escenarios. Uno es el primer escenario en que el antígeno prostático está normal y el paciente está asintomático. Eso es lo que el paciente consulta en el contexto de un screening o de un tamizaje. Decir, doctor, yo cumplí cierta edad, qué sé yo, me mandó mi señora, típicamente ese motivo me mandó mi señora para que me chequee la próstata. ¿Tiene síntomas? No tengo síntomas. Ok, le hago un tacto, le hago un antígeno, está todo normal, perfecto, lo cito a controlar un tiempo más. El segundo escenario es el que tiene el paciente que tiene un antígeno prostático elevado. Hoy en día, a pesar de que ustedes pueden ver en los exámenes de laboratorio que se habla de 4, la verdad es que todos los estudios de screening fueron realizados con antígeno de 3.0 o más. Y ahí el paciente puede estar asintomático o levemente sintomático o muy sintomático, pero la tendencia hoy en día y lo que sugieren, ¿no?, las guías internacionales y lo que sugerimos en general a nivel nacional y en la Universidad Católica es pasar por una resonancia nuclear magnética para ver la probabilidad de cáncer y de eventual biopsia. Y el tercer escenario es un poco más lo que nos convoca, pero creo que los dos escenarios anteriores me parecieron muy importantes por tema de concepto. El tercer escenario es que el antígeno prostático está normal, pero el paciente está sintomático, ¿no? Y ahí se inicia todo lo que es el estudio de uropatía obstructiva baja en este caso. El primer escenario, ¿cómo interpretar el antígeno prostático en la consulta general, en APS? Esto es lo que básicamente se habla de screening. Primero tienen que saber lo que es el antígeno prostático. Es una proteína producida por la glándula prostática exclusivamente. Pudiera haber glándulas periuretrales, perianales que producen, pero un nivel ínfimo de antígeno prostático, por lo tanto se asume que todo el antígeno prostático viene de la próstata. Tiene una vida media entre 2 y 3 días y fue aprobada ya en el año 1986 para el seguimiento, como marcador de seguimiento en pacientes tratados por cáncer de próstata. Y en el año 94 ya se aprobó definitivamente por la FDA en combinación con el tacto rectal para que sirva de chequeo prostático como screening, ¿no?
requiere dos requisitos fundamentales. Uno, que el paciente tiene que tener al menos 72 horas de abstinencia sexual y de no haber sido instrumentalizado por la vía urinaria o incluido tacto rectal. En Chile el cáncer de próstata es tremendamente prevalente, es un cáncer que es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer gástrico, o sea, es muy importante, igual que en todo el mundo por lo demás. Es la octava causa de muerte general en hombres, en el segmento de edad entre 65 y 79 años la sexta causa global de muerte en hombres, y en los mayores de 80 años constituye la cuarta causa global de muerte y la primera causa de muerte por cáncer. Este es un paper del New England Journal of Medicine hace 4 años que fue un poquito revolucionario. Siempre se ha sabido de que el cáncer de próstata, el componente hereditario, genético, es bastante importante, el componente de historia familiar es bastante importante, pero en este paper se describieron que básicamente el 12% de los pacientes con cáncer metastásico tenían mutaciones en la línea germinal. Y aparece como el gen candidato para estos cánceres de próstata metastásico, el gen BRCA, BRCA2, que es el mismo del cáncer de mama. Por lo tanto, hoy en día, cuando uno entrevista a un paciente que viene al chequeo, no solo pregunta si el papá, el hermano, el tío, sino que también pregunta si la mamá, una hermana, tienen cáncer de mama o han tenido cáncer de mama, porque ese es un factor de riesgo para tener cáncer de próstata. Además de la edad, obviamente a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. La raza también es un elemento importante que, dado el mundo que vivimos, ¿no es cierto?, con mucha migración, Chile ya no es un país tan homogéneo como era hace algunos años atrás, ¿no? Entonces tenemos distintas razas, siendo la raza, ¿no es cierto?, negra o afroamericano, la primera raza en términos de incidencia e incluso agresividad del cáncer. En términos de qué pariente sanguíneo es más, vamos a llamarlo entre comillas, peligroso tener con cáncer de próstata, es el hermano. Si un hermano tiene cáncer de próstata, mi probabilidad de tener cáncer es 3,4 veces más alto que la población general, ¿no? Y mientras más parientes sanguíneos uno tenga, más probabilidad de tener cáncer de próstata. ¿Cómo se hace el screening? Con antígeno prostático y con tacto rectal. Eso no ha cambiado. Estando los dos normales, el paciente puede controlarse en 1 a 3 años siguientes. Habiendo uno alterado, ese paciente hoy en día no va a biopsia directo, sino que va a una resonancia nuclear magnética, como les manifestaba. Ahora, cuando se encuentren con un valor de antígeno prostático, este antígeno prostático son probabilidades. Aquí no hay un antígeno que me asegure 100% no tener cáncer o que me asegure 100% tener cáncer. Cuando uno tiene un antígeno prostático de menos de 4, esto se demostró en un gran estudio que se llama el PSPT, un estudio americano, publicado también en el New England Journal of Medicine. Cuando uno tiene antígeno menos de 4, existe una probabilidad de tener cáncer que es 15%. No es baja, pero, o sea, no es 0, pero es baja, ¿no? El gran problema nuestro, y ahí nos vamos a topar con lo que vamos a hablar más rato sobre hiperplasia prostática, es el paciente que tiene antígeno entre 4 y 10, porque ahí claramente está alterado, pero tenemos un 30 a un 35% de tener cáncer. El otro 65-70 no tiene cáncer, tiene o hiperplasia o tiene prostatitis, las otras dos enfermedades que yo les mencionaba. Y cuando el antígeno ya es más de 10, la probabilidad de tener cáncer es un 67%. O sea, mientras más elevado el antígeno prostático, más probabilidad de encontrar cáncer en una resonancia y después una eventual biopsia. Tenemos dos elementos que nos pueden ayudar a definir si un paciente tiene su antígeno elevado por cáncer o lo tiene por otro motivo, ¿no? Ahí nos ayuda la fracción libre de antígeno prostático, en que siendo menor a 10 nos da una probabilidad más alta de tener cáncer, pero solo tiene una validez cuando el antígeno prostático es mayor a 4. Por lo tanto, si ustedes se encuentran con que alguien les dice, me puede hacer un antígeno prostático, una orden de antígeno prostático, nunca pedir el antígeno libre de entrada, porque lo más probable es que ese paciente tenga antígeno de menos de 4 y sería perder recursos, básicamente, ¿no? El promedio de la población de antígeno prostático es más o menos entre 0,8 y 0,9 nanogramos por ml. Es el promedio
de la población general, ese es el ideal, ¿no? El que debiera tener uno. Por eso se habla que idealmente uno debería tener antígenos de menos de 1.0. Otro elemento que nos ayuda es lo que se llama la cinética del antígeno prostático. Si el antígeno es menor de 4, nosotros podemos esperar una elevación de antígeno por año de máximo 0.35 por año. Sobre eso sugiere que puede haber un foco canceroso creciendo. Si el antígeno es más de 4, aceptamos una velocidad de antígeno hasta 0.75 por año. Si es más que eso, también sugiere que puede haber un cáncer. ¿Qué es lo que recomiendan las diferentes sociedades científicas a nivel del mundo? ¿Cuándo empezar un screening? ¿Cuándo terminar un screening? Básicamente, no hay un consenso general. Se habla de empezar un screening a los 50 años, eso es lo más aceptado, porque así fueron diseñados los tres trabajos, que por tiempo no se los voy a mostrar, ¿no? Hay 3 trabajos históricos sobre la utilidad del screening en cáncer de próstata. Los trabajos fueron diseñados con personas de más de 50 años y detuvieron su screening a los 70, 75 años, ahí dependiendo del trabajo. Y hoy en día eso es lo más aceptado, ¿no? Y lo que proponemos nosotros en la Universidad Católica, nosotros le decimos a nuestro paciente, ok, partamos a los 50, si es que tiene antecedentes de cáncer de próstata o de mama en la familia, partamos a los 45 años, y paramos cuando hay una expectativa de vida que es menor a los 10 años. O sea que vemos que el paciente probablemente va a fallecer antes de los 10 años por otro motivo. Y para eso hay unas tablas que nosotros usamos mucho, lo de la guía NSCN de Estados Unidos, ¿no? Obviamente siempre se discute el riesgo-beneficio de si vale la pena o no vale la pena hacer antígeno. No es inhabitual que llegue un paciente de 42, 43 años y que diga, doctor, yo vengo a un chequeo prostático. En general, uno a ese paciente no le dice, mire, venga a los 50 y váyase, básicamente, sino que uno le habla, ¿no? de estas recomendaciones, y finalmente muchos pacientes terminan haciéndose un antígeno prostático antes de la edad sugerida por la evidencia. Entonces, a modo de conclusión de este escenario 1, como yo les mencionaba, ¿vale la pena hacer screening? Sí, yo no mostré los 3 estudios, pero los 3 estudios hablan de que se reduce la mortalidad en un 20 a un 28% el hacer screening en pacientes para la detección precoz de cáncer de próstata. ¿Desde cuándo? Desde los 50 años y desde los 45 si tiene antecedentes familiares. ¿Con qué? Con antígeno prostático, contacto rectal. Hay otros biomarcadores, como en todas las patologías, ¿no es cierto? Hay mucha investigación al respecto, y lo que ya llegó para quedarse, y es el gold estándar hoy en día para alguien que tiene antígeno prostático y o tacto rectal alterado, es la resonancia nuclear magnética de próstata. Siempre deben repetir el antígeno prostático cuando hay un antígeno alterado, y deben asegurarse que ese segundo antígeno prostático, que habitualmente se pide entre las 2 y 4 semanas del primer antígeno, debe hacerse bajo las condiciones que yo les mencionaba en las primeras diapositivas: abstinencia sexual y no instrumentalización por al menos 72 horas. ¿Con qué antígeno debo biopsiar o al menos estudiar y pedir una resonancia? Con antígeno más de 3, como les mencionaba. ¿Cómo seguir a los pacientes? Depende del primer antígeno prostático. Idealmente, si es menos de 1, la probabilidad de tener cáncer es bien baja en el largo plazo, y por lo tanto ahí nos saltamos hasta 2 o 3 años incluso. Si el paciente tiene antígeno entre 1 y 3, ese paciente debe controlarse anualmente. Y como les decía, si es más de 3 ya entra en el circuito del estudio del posible cáncer. ¿Cuándo parar? Los estudios hablaban de 70 a 75 años y en general a nivel universal se acepta más, porque la población vive más ahora que cuando fueron diseñados los estudios, que básicamente la expectativa de vida sea menos de 10 años para parar. Si es más de 10 años, si el paciente tenga 75 o 78, ese paciente debe seguir haciéndose su chequeo prostático, ¿no? Vamos al escenario 2. El escenario 2 es un paciente que tiene antígeno prostático elevado y que tiene, por lo tanto, le solicitamos una resonancia, y eventualmente, de acuerdo al resultado de la resonancia, le vamos a solicitar una biopsia prostática. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Hay una práctica que es bastante habitual, por lo menos en centros no académicos, en que el paciente, sin tener síntomas, llega con un antígeno prostático elevado y
y lo que hacen muchos urólogos, lamentablemente, es darle antibiótico. Y hay bastante evidencia de que si el paciente no tiene síntomas de infección urinaria o de prostatitis aguda, no debiera darse el antibiótico. ¿Por qué le dan antibiótico? Porque el antibiótico, especialmente el ciprofloxacino, que tiene una muy buena penetrancia a nivel de la próstata, tiene un efecto antiinflamatorio también. Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que pasa habitualmente es que el antígeno prostático no baja a rango normal y lo único que estamos creando es resistencia al ciprofloxacino, que es nuestro mejor antibiótico para la próstata. Por lo tanto, no es una conducta adecuada dar antibiótico en alguien que solo tiene antígeno prostático elevado y no tiene síntomas. Este es un paciente de 61 años que me vino a ver, este es un paciente real, ¿no? Con antígeno prostático de 10. Siempre hay que repetir, obviamente, se repitió y seguía alterado. Y, como les decía, le pedí una resonancia y la resonancia nuclear magnética de próstata muestra una lesión PIRADS 4 al lado derecho de 13 milímetros, que es lo que está encerrado en el círculo rojo. Claramente se ve, ¿no es cierto?, una imagen que se llama hipointensa en la zona periférica, que es la que está de verde. La zona de transición, que es la zona de la hiperplasia, es la que está rodeada de la línea amarilla. Entonces, ¿qué es lo que es las lesiones PIRADS? O la clasificación de PIRADS es muy equivalente a la clasificación de BIRADS de mama, que tal vez la han escuchado. BIRADS es breast, ¿no es cierto? La B, PIRADS es con P de prostate. Básicamente hay ciertos parámetros radiológicos que aquí no vale la pena detenerse, pero se clasifican de 1 a 5. Y cuando una persona tiene un PIRADS 3, 4, 5, esa persona tiene que ser, la indicación de hoy es biopsiar. Nuestro paciente tenía un PIRADS 4, por lo tanto, ese paciente ya tiene un 80% de probabilidad de tener cáncer en ese nódulo que informan. El otro 20% puede ser una lesión inflamatoria que se confundió, ¿no es cierto? O se hizo sospechar que pudiera ser cáncer. Entonces, la resonancia ha sido de mucha ayuda porque, como les mencionaba en la primera diapositiva, el antígeno elevado me habla de un 30-35% de probabilidad de tener cáncer. La resonancia me permite seleccionar a aquel paciente que puedo evitarle una biopsia o aquel paciente que puedo optimizar mi biopsia si yo, como bien mostraba en la imagen de la resonancia, puedo identificar un nódulo sospechoso y por lo tanto ahí concentro mi disparo, ¿no? Hoy en día, para hacer una biopsia, lo que está, todavía no es el estándar, pero va a ser dentro de muy poco, es lo que se llama la biopsia por fusión, que en Chile hay centros, incluyendo nosotros, que tenemos este aparato, ¿no?, donde se sube la imagen de la resonancia y se fusiona con la imagen de la ecografía transrectal en vivo, digamos. Por lo tanto, uno puede optimizar el resultado de la biopsia y mejorar, ¿no es cierto?, la identificación de un potencial cáncer que esté ahí dentro de la próstata. La biopsia estándar hasta el día de hoy es la biopsia que se hace un poquito a ciega, que es básicamente tomar 10 muestras o 6 muestras a cada lado de la próstata, guiado solo por la ecografía y no por una imagen como resonancia. Este es el estudio Precision, que es del New England Journal of Medicine, publicado hace 2 años, donde mostró, básicamente, no nos vamos a detener acá, en que la resonancia, la biopsia por fusión tiene el doble de captación o de diagnóstico de cáncer, un 50% más que en el diagnóstico de cáncer que la biopsia estándar. Fue 38% versus 26%, eso nos da un 12% de diferencia, que es más o menos el 50%, ¿no? Y lo otro importante, que está muy, muy en boga en lo que es el cáncer de próstata, es tratar de no diagnosticar cánceres insignificantes, que se llama. Existe el concepto del cáncer insignificante, que es aquel cáncer que es muy pequeño, es un microfoco de células poco agresivas y que uno quisiera, ojalá, no diagnosticar porque nos metemos en un zapato chino. O sea, ¿qué hacemos con este paciente que no se va a morir de cáncer, pero le diagnosticamos un cáncer? Por lo tanto, la resonancia y la biopsia por fusión ayudan también a diagnosticar cánceres que vale la pena tratar y no diagnosticar cánceres que no quiero tratar y que al revés, si los trato me van a producir efectos colaterales como
potencialmente la impotencia sexual o la incontinencia de orina. Ahora, la biopsia, la resonancia tampoco es perfecta. Si yo creo firmemente, como nos ha pasado a nosotros, y tenemos una muy buena experiencia de pacientes en que la resonancia no mostraba nada, pero nosotros seguíamos sospechando que había un cáncer porque el antígeno prostático era consistentemente elevado y no explicado por hiperplasia o prostatitis, igual hay que hacer la biopsia porque hay un 12% de diagnóstico de cáncer que se puede perder o no mostrar en una resonancia. Por lo tanto, si uno cree que el paciente necesita biopsia, debe hacer la biopsia, aunque la resonancia no muestre lesión sospechosa. ¿Qué sugerimos en la UC este año, digamos, 2020? Paciente con sospecha de cáncer de próstata con biopsia previa negativa, que esa fue la primera indicación de la resonancia, cuando hasta hace un par de años uno hacía una resonancia solamente cuando el paciente ya se había hecho una biopsia y la biopsia había salido negativa, pero el antígeno prostático consistentemente seguía elevado. Ahí hacíamos la resonancia. Ahí nació la indicación de la resonancia y que hace un par de años ya se ha modificado a hacer resonancia a todos los pacientes, tenga o no tenga biopsia previa negativa. Y eso es lo que sugerimos hoy día. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Las limitaciones es que se requiere un buen resonador, idealmente 3 Tesla, un radiólogo entrenado, conversación entre el urólogo y el radiólogo, ¿no es cierto? Y ojalá poder tener el aparato de biopsia por fusión. Ahora, la realidad chilena no nos permite que en todos los centros haya biopsia por fusión, pero bueno, hay que apostar a por lo menos tener los conceptos claros de que existe esto, ¿no? De que por lo menos la resonancia ya es estándar y debiera haber en todas las regiones un buen resonador que permita hacer resonancia e idealmente un radiólogo que permita informarla. La biopsia por fusión son palabras ya ¿no es cierto?, más alejadas de la realidad chilena, pero lo importante es que ya existe esta tecnología en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo esperable y qué es lo normal? Lo normal, porque ustedes se van a encontrar en la consulta de atención primaria, puede que algún paciente le llegue con un antígeno prostático, el doctor me dice esto, ¿no? ¿Qué es lo normal? Lo ideal es tener un antígeno menos de 1. Si tengo entre 1 y 3, incluso el médico de atención primaria, el médico generalista, puede decir, ok, vengan un año más, con autoridad puede decir, mire, no necesita ir al urólogo. Si tiene más de 3, debe derivarlo al urólogo porque ese paciente potencialmente puede tener un cáncer. También se van a encontrar con pacientes que han sido operados, como dicen, ¿no? Me operaron de la próstata, que habitualmente es una operación de hiperplasia prostática benigna. Ese paciente debe tener un antígeno prostático de menos de 2. Si tiene más de 2, debe ser derivado al urólogo porque puede que en la zona periférica, que no fue tocada en la operación de hiperplasia, esté creciendo un cáncer. Ahora, si por algún motivo el paciente le dice, mire, me operaron de cáncer de próstata y se ha perdido los controles y le llega con un antígeno, ese antígeno debiera ser menor a 0.05. Si el antígeno ya no es la misma lectura del paciente que se hizo un screening, porque el paciente está operado de cáncer de próstata. Me ha tocado personalmente pacientes que yo operé hace 5 años, se perdieron de control y vuelven a los 5 años y con un antígeno de 3. Entonces me decía, pero doctor, si no ha pasado el 4, que es lo que dice, ¿no es cierto?, la referencia, pero ese paciente claramente tiene una recidiva de su cáncer, porque debiera ser menor a 0.05. Y lamentablemente en las hojas o en el documento de entrega de exámenes, en ninguna solo se hacen referencia a lo que es screening, y en ninguna parte hay una nota que diga, por lo menos nunca lo he visto, y nosotros tampoco lo tenemos, que diga, mire, si usted fue operado, su rango debe ser esto, si usted fue operado el otro, su rango debe ser esto. También van a ver muy seguido hombres que están en tratamiento hormonal, o sea, que están recibiendo inyecciones por un cáncer de próstata metastásico, y ahí también el antígeno prostático debiera ser idealmente bajo, hablamos de menos de 0,2, incluso debieran tener una testosterona que debe ser en rango de castración de menos de 50. Vamos al escenario 3, que es lo que los convoca, perdón, pero a mí me pareció muy importante juntar las dos cosas porque se van a encontrar a veces con un mix de pacientes, ¿no? Con pacientes que tienen un poquito las dos cosas,
que tiene la próstata grande con síntomas y tiene un antígeno de 5, y hay que saber qué hacer, ¿no? Pongámonos el escenario de un hombre de 66 años con historia de infecciones urinarias a repetición, sintomático obstructivo, o sea, tiene chorro débil, tiene tenesmo, que se llama, ¿no? O sea, sensación de vaciado incompleto, y tiene un antígeno normal. Bueno, este paciente, uno dice inmediatamente, este paciente no tiene cáncer. Así de simple, o la probabilidad es marginal, ¿no? En medicina nunca es 0, nunca es 100, pero uno no iría por la línea del estudio del cáncer, sino más bien por la línea del estudio de la uropatía obstructiva. ¿Y qué hay que hacer ahí? Bueno, básicamente, obviamente, la historia familiar en hiperplasia también es importante. Tanto la hiperplasia como el cáncer tienen un componente genético importante, y uno se encuentra con pacientes con próstata muy grande, en que cuentan que el papá lo operaron de próstata hace, qué sé yo, 15 años, 20 años. Yo les doy el ejemplo a los pacientes que la próstata, la hiperplasia no es una enfermedad en sí, sino que es parte del proceso de envejecimiento de las personas. Entonces yo les digo, mire, esto de que le creció la próstata es parte del proceso de envejecimiento, es como quedarse pelado, es como que te salgan canas, te crece la próstata. A algunos les crece más joven, a algunos les crece más viejo, a unos les crece más, a otros les crece menos. Lo mismo que ser canoso o ser pelado. Entonces, ahí el paciente entiende un poquito que el tener la próstata grande no es una enfermedad en sí, digamos, ¿no? Obviamente que la próstata lamentablemente está estratégicamente mal ubicada y al crecer va produciendo síntomas urinarios obstructivos. En la historia familiar, se debe incluir el IPSS, que es el International Prostate Symptom Score, que se usa, es una hojita que les voy a mostrar en la próxima diapositiva, que se usa para poder objetivar un poquito los síntomas. Son 7 variables y uno dice, ok, hay un puntaje, ¿no?, que dice, con esto tiene síntomas leves, síntomas moderados, severos, y sirve para poder un poquito enfocar el manejo del paciente, ¿no? En el examen físico es muy importante el globo vesical, es muy importante el tacto rectal, ¿no? El tacto rectal define tamaño y define consistencia, o sea, define si tiene hiperplasia, define si tiene posible cáncer. Es muy importante porque si yo tengo un antígeno prostático de 4,5 y tiene una próstata gigante al tacto, yo puedo pensar que ese antígeno prostático está algo elevado por la hiperplasia. Si al revés, si tiene un tacto rectal, una próstata bien pequeña, bastante normal, y tiene un antígeno de 4,5, yo ya estoy pensando, y a ese paciente, obviamente, como les decía, le voy a repetir el antígeno, pero probablemente ese paciente va a ir a resonancia porque hay una probabilidad no menor de que tenga cáncer. En el paciente sintomático, ¿qué exámenes solicitar? Bueno, el antígeno prostático. El cáncer manda, eso está clarísimo. O sea, no puede operarse un paciente de hiperplasia, no se puede hacer un diagnóstico de hiperplasia si no hay un antígeno prostático inicial de por medio. Se pide obviamente el examen de orina completa y el urocultivo, buscando hematuria, buscando eventuales, ¿no es cierto?, bacteriuria o de frente a una infección urinaria, ¿no? Considerar una imagen que debe incluir el tracto urinario superior, debe incluir los riñones. Les voy a mostrar un ejemplo, un paciente que llegó con, ¿no es cierto?, con una insuficiencia renal importante. Debe incluir el tracto superior. Yo no puedo operar a alguien, no puedo asumir de que el problema está solo en la próstata, sino que puede tener consecuencias por la obstrucción y estar con una insuficiencia renal postrenal. Eventualmente una cistoscopía y un estudio aerodinámico si ya quiero de frente ir a operarlo o tengo sospechas de, qué sé yo, de cálculo o incluso hay sangrado. Este es el IPSS cuestionario, ¿no es cierto?, donde se ven 7 variables más la calidad de vida, y básicamente son preguntas, ¿no es cierto?, cómo ha sentido su chorro, ha tenido que levantarse en la noche, tiene tenesmo, y una serie de preguntas que se le da un puntaje de acuerdo a la frecuencia en que tienen los síntomas, y eso nos lleva a decir que el paciente tiene síntomas leves, tiene síntomas moderados o tiene síntomas severos, depende del score. Esa es una página de web donde uno puede, ahí en la misma oficina, ¿no es cierto?, ir calculando el score de IPSS. Esta es una flujometría de un paciente de 62 años que consultó por síntomas urinarios obstructivos.
La flujometría es un examen muy simple, es bueno, bonito y barato, como le digo a los pacientes, ¿no? Básicamente no es un examen invasivo, lo que tiene que hacer es orinar en una especie de embudo que va conectado como un excusado artificial, digamos, y bajo eso hay una plataforma que conecta a un detector de velocidad y se dibuja esta curva en la medida que va cayendo el chorro de pipí a través de ese embudo. Lo normal es tener un flujo máximo de 20, el paciente tenía 2 en este caso, y tiene una curva claramente alargada, debiera ser una curva que llega a 20 rápidamente y baja rápidamente a los 20-30 segundos. Aquí tiene una curva que llega a 12 máximo y es absolutamente arrastrada, que incluso tiene unos pics acá que significa probablemente que el paciente se valsalva para terminar de orinar. Y lo otro importante en este caso, fíjense que orinó 256 centímetros cúbicos y le quedó dentro la mitad. O sea, orina la mitad y deja la otra mitad. Y eso es un residuo posmiccional bastante elevado. Este paciente claramente necesita ser tratado. No digo que operado, sino que tratado. Esta es una ecografía. Ven la próstata muy grande, 127 cc, y ven esa imagen irregular en la vejiga. Eso se llama vejiga de lucha. Es una vejiga que ha hecho fuerza para bombear contra la obstrucción prostática y va sacando un músculo y el detrusor se va engrosando, la mucosa se va haciendo más hipersensible y esto explica los síntomas irritativos de los pacientes. Una vejiga de menos capacidad, más sensible, hace que el paciente vaya constantemente al baño y se levante en la noche. Cuando hay daño al detrusor, cuando hay vejiga de lucha, esto es irreversible. Uno operando al paciente lo desobstruye, pero los síntomas probablemente van a persistir o pueden mejorar en algo, pero no van a volver a cero. Esta es una cistoscopía de un paciente, ¿no es cierto?, mío, que aquí claramente, aquí se ve la uretra normal, a la izquierda arriba, el verum montanum al medio, con el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, prostático, y cuando avanzamos hacia el cuello de la vejiga se ve un gran lóbulo medio, que se llama, ¿no? Un 20 a un 30% de los hombres tienen lóbulo medio, que es un lóbulo que es bien obstructivo y poco respondedor a los medicamentos. Esos pacientes con lóbulo medio obstructivo son candidatos de frentón a resolución quirúrgica porque los medicamentos no... el mecanismo es más bien mecánico y no elástico, entonces los medicamentos no ayudan mucho para eso. En términos de tratamiento médico van a encontrar, probablemente van a encontrar muchos pacientes que toman la tamsulosina. Es el clásico, es un alfa bloqueador específico de próstata, se toma una sola comprimido en la noche, idealmente para próstata obstructivas, pero de menos de 40 centímetros. Si el paciente tiene una próstata de más de 40 centímetros, probablemente van a encontrar que el paciente llega con su cajita, ¿no es cierto?, de lo que se llama el tratamiento combinado, que es mezcla de tamsulosina con el dutasteride, porque básicamente la tamsulosina lo que hace es relajar la musculatura de la próstata, abre el canal de salida, en cambio la dutasteride achica la próstata. Entonces hay un doble mecanismo, ¿no? O sea, se ataca el mecanismo elástico y el mecanismo mecánico. Ahora, ¿qué pacientes van a operación? A operación van los pacientes que tienen insuficiencia renal debido a la obstrucción, es lo que se llama insuficiencia renal postrenal, retención urinaria refractaria, ITU a repetición, cálculos vesicales, hematuria recurrente por la hiperplasia, síntomas refractarios al tratamiento médico. O sea, ya empezó la tamsulosina, ya comenzó el tratamiento combinado y así todo, el paciente sigue con un IPSS score, ¿no es cierto?, alto, sintomático, con mala calidad de vida. Esta es una cistoscopía donde abajo al medio pueden ver cálculos vesicales, ¿no? Son unos huevitos aquí que el paciente ya no los puede eliminar y la única manera de eliminarlo es operarlo y obviamente no solo se sacan los cálculos, sino también se reseca la próstata para poder desobstruirlo y no tenga recidiva de estos cálculos. Esta es una cistoscopía de un paciente que operé hace muy poquito y que ya estaba operado de próstata hace unos años y el paciente consultó por hematuria. Y como ven aquí, a mano derecha especialmente, se ve como un chorrito venoso de sangre. Este es un adenoma que está sangrando, claramente. Y aunque a ustedes los sorprenda, la hiperplasia prostática es la primera causa de sangrado en el hombre de más de 60 años. Es más importante, más frecuente que los mismos tumores o cánceres. Así que no les sorprenda si la hiperplasia prostática o un paciente con sangrado en la vía urinaria
El principal diagnóstico es hiperplasia benigna, no cáncer, aunque obviamente el algoritmo dice que hay que estudiar el cáncer. Y este es un paciente que también operé hace muy poquito y que llegó hace un par de meses al hospital clínico nuestro con una creatinina de 15.3, sintomático, ¿no es cierto?, con permiso del estado general, etc. Y empezó su estudio y se le hizo una imagen y pueden ver aquí, este es el corte coronal, el de arriba a la derecha. Se ve solo hidronefrosis de ambos riñones, lado derecho, lado izquierdo. Aquí se ve una gran vejiga de lucha con el globo de la sonda que ya se le había puesto en ese momento. Y en el corte axial se ve lo mismo, gran dilatación, parénquima renal bastante destruido, el paciente hasta el día de hoy está en diálisis. Eso existe pacientes lamentablemente que no consultaron a tiempo y tenemos un grupo importante de pacientes en diálisis solo por un tema tan evitable como el chequeo prostático. Tenemos otro ejemplo de uropatía obstructiva baja que es bastante frecuente en el hombre joven, o se ve más en el hombre joven en proporción a, ¿no es cierto?, a la hiperplasia del hombre más adulto, ¿no? Esto es lo que se llama una curva, una flujometría con curva aserruchada, por razones obvias, ¿no? Parece un serrucho. Tiene un flujo máximo de 4, acuérdense que lo mínimo era tener 20, con un ascenso y descenso rápido, y es una curva que claramente sugiere una estenosis de uretra. Esta es una curva típica de estenosis de uretra, le hice la cistoscopía y claramente tiene un anillo ahí, especialmente en la tercera foto, no sé si se ve la flecha, pero en la tercera foto, izquierda-derecha, se ve un mínimo lumen que permite el paso de la orina, y ese paciente hay que operarlo, ¿no? Y para terminar, unos pequeños tips de qué hacer y qué no hacer en retención de orina aguda y crónica. Se van a topar con estos pacientes, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciar la retención aguda de la crónica? La aguda habitualmente es dolorosa, un paciente que no está acostumbrado a retener, son volúmenes menores, 500 a 600 centímetros cúbicos, sin falla renal, sin hidronefrosis bilateral en las imágenes, sin poliuria posobstructiva. En cambio, el retenedor crónico, como llamamos, ¿no?, el paciente, el abuelito que lleva muchos años con síntomas, que nunca consultó y hasta que de frentón se le trancó la orina, como decimos, es una retención no dolorosa porque es una gran vejiga de mucha capacidad, volúmenes de hasta 1 litro fácil, falla renal, con creatinina alta, con hidronefrosis y con lo que llamamos una poliuria desobstructiva, o sea, con una diuresis bastante elevada por el mecanismo de la desobstrucción. Este es un ejemplo de un globo vesical, ¿no es cierto?, en un pilotac. La retención aguda en términos de epidemiología, sabemos que por el tema que les explicaba, ¿no?, la próstata va creciendo con los años, en hombres de 70 años tienen hasta un 10% de riesgo a 5 años de retención de orina, en hombres sobre 50 años 8,5 por 100.000 personas al año, en personas con síntomas urinarios del tracto inferior 35 por 1000, y en mujeres también existe la retención de orina por mecanismos más asociados al cuello de la vejiga o a vejigas hipotónicas que llamamos, o sea, vejigas que no se contraen. Obviamente las mujeres no tienen próstata, pero hay un componente a veces obstructivo a nivel del cuello vesical, una hipertonía vesical que se llama, ¿no? Causa de retención de orina aguda, está la hiperplasia que ya hemos hablado, la estenosis de uretra, los cánceres de la próstata o de la vejiga que está a nivel del cuello, cálculos en la uretra, fimosis severa, divertículos, prolapsos, trauma, etc. Fallas del detrusor, o sea que el detrusor que no se contrae y que básicamente cuando uno va al baño y piensa quiero hacer pipí, el detrusor se debe contraer, ¿no? En este tipo de paciente va al baño y dice quiero hacer pipí y el detrusor no se contrae y queda el pipí sin vaciarse. Entonces, en términos de retención, puede haber problemas obstructivos y puede haber problemas en el detrusor. Y a veces incluso hay problemas combinados que lo hacen más delicado y más difícil de ofrecerle una solución más definitiva. Hay unos desencadenantes, ¿no es cierto?, los opiáceos, los anticolinérgicos, los simpático-miméticos, la pseudoefedrina. Clásicamente el paciente alérgico que está congestionado y que toma pseudoefedrina, nos toca casos así que llegan en retención de orina.
sobre distensión vesical por alcohol, frío o viajes muy largos en que el paciente ya viene con una base prostática bastante obstructiva, hace un viaje largo y no para al baño, entonces se le juntan 500, 600 cc y después no los puede eliminar. Coágulo, delirio, alteración de conciencia, infecciones tipo prostatitis. ¿Qué hay que hacer en urgencia? Tomar examen de orina siempre en agudo, nunca con la sonda, o sea, hacer sondeo y ahí tomar la muestra de orina porque con el paso de las horas la sonda se va colonizando y básicamente ya no vamos a saber si la bacteria fue por la colonización o si venía con una infección urinaria. Hay que hacer el tacto rectal porque puede tener un cáncer obstructivo o puede ser una hiperplasia. Parámetros inflamatorios, si es que uno sospecha una infección, examen de orina, urocultivo, ¿no es cierto? Creatinina si uno sospecha cronicidad. Y como les decía, el antígeno prostático no nos va a servir porque, como les mostraba en la primera diapositiva, en retención de orina se va a elevar el antígeno por básicamente porque la fisiopatología de la retención de orina es una isquemia prostática y eso hace que se libere antígeno prostático en la sangre. Entonces, no vamos a ver si tiene cáncer, si fue por la retención, y peor todavía si está con una prostatitis, también eleva el antígeno prostático. ¿Qué hago después de la retención aguda? Ese paciente no necesariamente va a ir a operación, puede hacerse lo que se llama una prueba miccional, se cita 5 o 7 días después de la retención a retiro de sonda, en el intertanto se deja algún medicamento como la tamsulosina para que pueda dilatar el cuello de la vejiga y así estar preparado para el retiro de la sonda. La tasa de éxito es un 60% en la primera prueba, un 30% en la segunda prueba, y si es que de frentón ya no orina, el paciente hay que operarlo, ¿no? Predictores de falla de prueba miccional, la edad avanzada, la intensidad de síntomas previos, volumen drenado, retención espontánea, que va un poco de la mano con las diapositivas de obstrucción que les mostré al principio, ¿no? ¿Qué no hacer? En un hombre de 60 años no se pone, en retención de orina, no se debe poner una sonda fina. Tiene que tener al menos 16 French, una sonda firme, porque habitualmente el problema es prostático y una sonda fina no se la va a poder contra la obstrucción prostática. Necesita una sonda gruesa que permita pasar por el medio de la próstata. De lo contrario, lo único que van a chocar contra la próstata y se va a producir una falsa vía a nivel de la uretra. La falsa vía a nivel de la uretra es un clásico en gente que no está preparada o que no ha hecho un buen diagnóstico, por lo tanto tienen que saber que en un paciente prostático hay que poner una sonda gruesa de manera lo más lubricada y suave posible, ¿no? ¿Qué hacer? Es lo que les digo, ¿no? Una sonda siliconada, gruesa, hay incluso sondas con punta curva como esta que se llama Timan, que va un poquito siguiendo la anatomía de la uretra y de la uretra prostática. ¿Qué no hacer? En un hombre de 70 años con historia de hiperplasia larga data, con poco control, consulta porque está orinando constantemente, duerme con un recolector de orina tipo pato. El examen físico tiene un globo vesical, se le indica sonda gruesa. La enfermera informa que sacó 800 ml. No se puede dar de alta, no tomar exámenes y simplemente dejarlo que se vaya para la casa a que elimine los restos de orina. Eso no se puede hacer porque este paciente, para empezar, debe tener algún grado de insuficiencia renal, va a ser una poliuria desobstructiva. Estos pacientes deben quedarse en observación y eventualmente hospitalizarlo. Paciente retenedor crónico, por historia, en que se saca mucho volumen, debe quedarse en observación para vigilar si va a ser poliuria desobstructiva. Hay que tomarle exámenes de función renal. La poliuria posobstructiva, fisiológicamente cuando uno drena un globo vesical, lo normal es eliminar la acumulación de agua libre y electrolitos. En cambio, patológicamente aquí el doctor Flores probablemente podría explicarlo mejor que yo, pero hay una serie de fenómenos que se producen a nivel, ¿no es cierto?, del riñón, down regulation de los canales sodio, down regulation de la aquapontina, alteraciones en el péptido natriurético, etcétera, etcétera, lo que nos lleva a una natriuresis, caliuresis, hipovolemia, hipocalemia, falla renal prerenal y se produce un círculo vicioso en que es necesario ir compensando con aportes de volumen de manera endovenosa, ¿no?
¿Qué hacer? En un hombre de 30 años, post-carrete, llega en la madrugada con retención de orina, admite ingesta copiosa de alcohol, consulta dolor suprapúbico, imposibilidad de orinar hace 6 horas. Eso claramente es una retención de aguda de orina. No tenemos que ponerle una sonda gruesa, basta pasarle una sonda Nelaton fina, 12, 14 French, porque basta, tiene una próstata chica, un hombre de 30 años. ¿Para qué lo vamos a hacer daño? Simplemente vaciarle el globo vesical y ese sí se puede enviar para la casa porque probablemente a la próxima misión lo va a lograr hacer. ¿Qué no hacer? En un hombre de 70 años, fumador, con hematuria, sospecha de cáncer, lleno de coágulos en la vejiga, no es llegar a instalar una Foley así nomás, ya sea de 2 o 3 lúmenes. Lo que hay que hacer es idealmente hacer una ecoscopía en la urgencia, si es que existe. Si no existe, bueno, asumimos que está con coágulos en la vejiga y lo primero que hay que hacer es un lavado vesical con una sonda Nelaton gruesa, extraer los coágulos con esa sonda y una vez que ya sale orina limpia, suero limpio, sin coágulos, ahí recién se instala una sonda Foley 3 lúmenes definitiva para irrigación. Nunca instalar al tiro una sonda de entrada de 3 lúmenes porque esa sonda se va a tapar si es que no hacen un lavado vesical previo. ¿Qué no hacer? Paciente obeso, diabético, febril, somnoliento. La enfermera tuvo problemas para poner la sonda, pero gran edema general, no se palpa globo, nunca hacer una cistostomía sin control ecográfico. Les va a tocar hacer cistostomía, alguno de ustedes va a hacer una cistostomía que es punción por ¿no es cierto?, suprapúbica, dos traveses de dedo sobre el borde del pubis, pero si es obeso, si tiene cirugías previas, tienen que apoyarse, abdominales previas bajas especialmente, tienen que apoyarse con una ecografía porque de lo contrario pueden pinchar y lesionar, qué sé yo, el colon o algún otro órgano que ande incluso de un vaso sanguíneo importante. El paciente en que la cistostomía se ve que va a ser compleja, tienen que apoyarse con una ecografía. ¿Qué pasa con un hombre operado recientemente, hace 5 días, u operado de la próstata de algo? Tienen que asesorarse, si viene un paciente a la urgencia y les dice, mira, me operaron hace 5 días el doctor X, ya sea de cáncer de próstata o de hiperplasia de próstata, pidan asesoría, llamen al urólogo, no va a ser una sonda fácil, no conocen los detalles de la cirugía, si la cirugía fue difícil, no fue difícil, si la anastomosis quedó bien, si hubo una perforación de la cápsula de la próstata. Mejor no hacer daño, llamar al urólogo tratante para que él venga a poner la sonda, o por último, si no está físicamente, que lo asesore, que les cuente cómo estuvo o ¿no es cierto?, qué prevenciones deben tomar para la sonda. En conclusión, y con esto termino, perdón, me pasé también unos minutos, ¿cuándo derivar al urólogo? Frente a la sospecha de cáncer con examen de antígeno repetido, siempre repetirlo, antígeno de más de 3, derivar al urólogo, densidad antígeno más de 0,1. No hablé mucho de eso por tiempo, pero básicamente frente a cualquier antígeno sospechoso, de acuerdo a lo que conversamos en la primera etapa, debe derivarse al urólogo. Paciente sintomático, independiente del antígeno prostático, el escenario 3 que yo le mencionaba, ese paciente debe derivarse al urólogo porque requiere, ¿no es cierto?, un chequeo, el IPSS, eventual flujometría, ecografía, etc. Y aquel paciente tratado habitualmente por cáncer o hiperplasia, con APE sobre el rango a lo esperable para su situación. Como les mencionaba, paciente operado de hiperplasia debe tener un antígeno de menos de 2, paciente operado de cáncer debe tener un antígeno de menos de 0,05. O sea, cuando llegue un paciente que les muestre, mire doctor, aquí está mi antígeno, ¿cómo estoy? Es muy importante preguntarle si el paciente ha sido tratado u operado o intervenido de la próstata previamente para poder interpretar bien el antígeno. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido y estamos abiertos a preguntas.